Hola familia querida, sean muy bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos define más de lo que imaginamos, nuestras memorias. Pero calma, no será solo una charla filosófica y reflexiva. Tendremos emoción, risas y, por supuesto, ese momento que nos hace replantear la vida. Ahora dime, ¿alguna vez has tenido ese clásico momento de olvidar algo importante en el momento equivocado? Como ir al mercado y olvidar el ítem principal de la lista. O peor, ¿has intentado recordar el nombre de alguien y te diste cuenta de que tu mente simplemente se bloqueó? Pero las memorias no son solo un juego. Algunas se quedan guardadas, para siempre, mientras que otras desaparecen sin explicación. ¿Por qué recordamos con claridad momentos embarazosos de la infancia, pero olvidamos dónde dejamos las llaves de casa hace 5 minutos? Es un misterio. De hecho, eso me recuerda un día en el que pasé una vergüenza tremenda. Era una reunión súper formal. ¿Sabes ese ambiente donde hasta la respiración parece ruidosa? Pues bien, allí estaba yo, listo para impresionar a todos con una idea brillante. Comencé a hablar con confianza, gesticulé, hice ese suspenso dramático, hasta que, de repente, olvidé el nombre del jefe. Sí, el hombre estaba justo frente a mí, y mi mente simplemente se detuvo. Intentaba ganar tiempo. Entonces, como usted bien dijo, señor, bueno, usted. Y él me miraba como si preguntara, ¿quién? ¿Soy yo? ¿Y sabes cuál es la ironía? Nunca más olvidé su nombre. Porque nuestras memorias funcionan así. Algunas cosas que quisiéramos olvidar y no podemos, otras que queremos recordar y se escapan como un wifi malo. Pero hay algo aún más curioso sobre las memorias. Nos definen. Moldean nuestras elecciones, influyen en nuestras emociones y muchas veces determinan el camino que seguimos en la vida. Ahora cuéntame, ¿tienes alguna memoria que simplemente no puedes borrar? Algo que, por más que intentes, siempre regresa a tu mente. Tal vez un momento feliz, como el día que conociste a alguien especial. O quizás un día difícil, una palabra dura que alguien dijo y que aún resuena dentro de ti. Es impresionante cómo algunos recuerdos son tan vívidos que podemos sentirlos de nuevo. El olor del café en casa de la abuela, el sonido de una risa, el toque de un abrazo que ya se fue. Y hay aquellos que preferiríamos borrar, ¿verdad? Una vergüenza, un error, un arrepentimiento. Pero aquí va un dato curioso. Nuestro cerebro no tiene un botón de eliminar. No se puede simplemente presionar Control+Z y borrar lo que queremos olvidar. Algunas memorias permanecen allí, como cicatrices invisibles, recordándonos lo que sucedió. Pero, ¿y si algunas de esas memorias son, en realidad, alertas importantes? Piensa en esto. Hay cosas que solo aprendiste porque ocurrió un error. Yo, por ejemplo, aprendí de la peor manera que el escape caliente de una moto no perdona. Cuando era niño, mi padre me dijo, no toques ahí, te vas a quemar la pierna. Pero yo, terco y lleno de autoconfianza, pensé, debe ser exageración. ¿Adivina? Toqué. El resultado, una quemadura de aquellas y una lección que nunca más olvidé. Hasta hoy, cuando veo una moto, mi cerebro ya activa la alerta. Mantén distancia. Esto me hizo darme cuenta de algo. Hay memorias que no son meros recuerdos, sino lecciones que nos protegen. Algunas de las cosas que no podemos olvidar son exactamente las que Dios quiere que recordemos. Porque Él nos enseña a través de nuestra historia, usando incluso los momentos difíciles para moldearnos. Y esto me lleva a una de las historias más impresionantes de la Biblia, la de Pedro. Pedro era pescador, un hombre común, viviendo una vida común. Hasta que un día, después de una noche entera sin pescar un solo pez, se encontró con Jesús. Jesús lo miró y le dijo, lanza la red del lado derecho del barco. Era una instrucción sin sentido para un pescador experimentado. Pero Pedro obedeció. ¿Y qué pasó? Un milagro. La red volvió llena de peces. Fue en ese momento que Pedro se dio cuenta de que Jesús no era un hombre común. Allí, en esa playa, su vida cambió para siempre. Dejó todo para seguir a Jesús. Vio milagros increíbles, caminó sobre las aguas, fue llamado roca. Pero también fue el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Ahora, imagina la escena.
Pedro, sentado a la orilla del mar, después de la crucifixión de Jesús, cargando la culpa, los recuerdos pesados de su falla. Había dicho que nunca abandonaría a Jesús, pero en el momento de la prueba, el miedo habló más fuerte. Y entonces, cuando menos lo esperaba, Jesús aparece y hace la pregunta que cambiaría todo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Exactamente el número de veces que Pedro lo negó. Eso no fue solo una pregunta. Fue una invitación a enfrentar sus memorias y ser restaurado. Fue un recordatorio de que, a pesar de sus errores, Pedro aún era llamado para un propósito mayor. Ahora te pregunto, ¿hay alguna memoria en tu vida que Dios ha estado usando para recordarte quién realmente eres? Algo que Él permitió para transformarte. Puede ser una experiencia difícil, un error que se convirtió en aprendizaje, o incluso un momento de restauración. Comparte en los comentarios. Tu historia puede inspirar y ayudar a otras personas. Construyamos juntos un espacio donde podamos crecer, aprender y fortalecernos unos a otros. Y claro, antes de seguir al próximo bloque, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así recibirás más contenido que fortalecerá tu fe, te hará reflexionar y quién sabe, hasta te hará reír un poco. Ahora que ya hablamos sobre cómo los recuerdos moldean nuestra vida, quiero que pienses en algo. ¿Por qué algunos recuerdos nos persiguen, mientras que otros desaparecen por completo? ¿Qué hace que ciertos momentos queden grabados en nuestra mente como tatuajes invisibles? La respuesta puede ser más profunda de lo que imaginamos. Nuestra mente graba recuerdos con más fuerza cuando están cargados de emoción. ¿Te has dado cuenta de cómo recordamos con detalles absurdos momentos vergonzosos o traumáticos, pero olvidamos cosas simples del día a día? Es porque esas experiencias nos afectan, nos enseñan algo, nos transforman. Ahora, quiero que recuerdes un momento significativo de tu vida. Puede ser un recuerdo bueno o malo. Algo que, cuando viene a tu mente, te hace sentir de nuevo ese momento. Tal vez sea el día en que recibiste una noticia que cambió tu vida, o un error que nunca más quieres repetir, o aún, un día común, que, por alguna razón, quedó grabado para siempre. ¿Sabes por qué? Porque algunos recuerdos son mucho más que recuerdos. Son señales, alertas, recordatorios de algo que necesitamos llevar con nosotros. Algunos nos protegen, otros nos desafían, y algunos nos hacen entender quiénes somos realmente. Esto me recuerda a una experiencia que tuve hace algunos años. Estaba conversando con un amigo sobre arrepentimientos, y él me dijo algo que nunca olvidaré. Los recuerdos más dolorosos de mi vida no son los que quisiera borrar, sino los que me enseñaron algo que necesitaba aprender. Eso me hizo pensar, ¿acaso, si tuviéramos el poder de borrar ciertos recuerdos, también perderíamos las lecciones que vinieron con ellos? Pedro, el discípulo de Jesús, es un ejemplo perfecto de esto. Tuvo momentos inolvidables al lado de Jesús. Imagina, ver milagros sucediendo ante tus ojos, escuchar palabras que cambiaban vidas, caminar al lado del propio Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, Pedro también tuvo recuerdos que probablemente quisiera borrar, como la noche en que negó a Jesús 3 veces. Piensa conmigo. Pedro no era cualquier persona, era uno de los más cercanos a Jesús. Era aquel que siempre hablaba primero, que tomaba la delantera, que quería mostrar su fe de todas las maneras. Fue él quien dijo, «Señor, estoy dispuesto a morir por ti». Y en el momento en que llegó la prueba, falló 3 veces. Y ahora, imagina el peso de ese recuerdo. Después de que todo sucedió, Pedro debió haber repetido esa escena en su mente innumerables veces. El sonido del gallo cantando, la mirada de Jesús, la culpa abrumadora. Quizás pensó, ¿y si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si hubiera sido más fuerte? ¿Y si hubiera confiado más? ¿Cuántos de nosotros cargamos esa misma culpa? ¿Cuántas veces cometimos errores y deseamos desesperadamente volver en el tiempo para hacer algo diferente? Pero aquí está la verdad. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir qué hacer con nuestros recuerdos. Y eso es lo que Jesús enseñó a Pedro. Después de su resurrección, Jesús pudo haber encontrado a Pedro y decirle, «Mira, vi lo que hiciste, fallaste, me decepcionaste», pero no hizo eso.
hizo algo mucho más profundo. Encontró a Pedro en el mismo lugar donde todo comenzó, a la orilla del mar, el escenario de la primera pesca milagrosa. Ahora presta atención a esta escena. Pedro y los otros discípulos pasaron toda la noche intentando pescar, pero no atraparon nada. Al amanecer, Jesús apareció en la playa y dijo: «Echen la red del lado derecho del barco». En ese momento, algo despertó dentro de Pedro. Ya había escuchado esa frase antes. Su corazón debió haberse disparado. Y cuando jalaron la red llena de peces, tuvo la certeza: era Jesús. Sin pensarlo dos veces, Pedro saltó al agua y nadó hacia la playa. Pero en el fondo, sabía que ese encuentro no sería solo una celebración. Sabía que tendría que enfrentar su mayor recuerdo doloroso. Y Jesús, con toda la paciencia y amor, preguntó: «Pedro, ¿me amas?». 3 veces. La misma cantidad de veces que Pedro lo negó. Pero ahora, cada respuesta de Pedro no era solo un «sí, Señor». Era una redención. Cada sí era como borrar la marca del «no conozco a ese hombre» que había dicho antes. Y Jesús no se detuvo ahí. Después de cada respuesta, le daba una misión a Pedro: «Apacienta mis ovejas». Eso significa que Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que confió en él nuevamente. No dijo: «Está bien, Pedro, te perdono, pero creo que es mejor que te quedes en segundo plano de ahora en adelante». No, lo restauró completamente y le dio una nueva responsabilidad, porque para Dios, nuestro error no define quiénes somos, nuestro propósito sí. Y esa es la parte más increíble de esta historia. Pedro podría haber quedado atrapado en su error para siempre. Podría haberse escondido, decidir que ya no era digno de seguir a Jesús. Pero eligió creer en lo que Jesús decía sobre él, y no en lo que su culpa quería decir. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los recuerdos que aún te atan? ¿Hay algo que Dios quiere restaurar en ti? Tal vez sea algo de tu pasado que te hace sentir indigno, incapaz, insuficiente. Pero déjame recordarte algo. Dios no nos define por nuestros errores, nos define por nuestro propósito. Quiero desafiarte hoy. Si sientes que necesitas restauración, si hay recuerdos que aún pesan en tu corazón, escribe en los comentarios: «Señor, acepto tu restauración». Vamos juntos a declarar que nuestro pasado no nos define, pero el cientos y propósito de Dios para nosotros, sí. Y antes de ir a la siguiente parte, aprovecha para dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así, no te perderás ningún contenido nuevo que fortalecerá tu fe y transformará tu manera de ver tus recuerdos. Ahora que entendemos cómo las memorias pueden moldearnos e incluso restaurarnos, necesitamos responder a una pregunta crucial. ¿Qué hacemos después de la restauración? ¿Cómo transformar un reencuentro con Dios en una vida con propósito? Después de todo, Pedro fue restaurado. Jesús lo miró, vio más allá de sus errores y lo llamó de vuelta. Pero, ¿acaso Pedro simplemente volvió a vivir como antes? No, algo dentro de él cambió para siempre. Esa es la parte más fascinante de la historia, porque muchas veces, cuando cometemos errores, pensamos que Dios puede perdonarnos, pero nunca volverá a confiar en nosotros. Creemos que lo mejor que podemos hacer es vivir al margen, sin grandes expectativas, solo cargando la culpa y siguiendo adelante. Pero Jesús le mostró a Pedro, y nos muestra a nosotros, que la restauración no es el fin del camino, sino un nuevo comienzo. Piensa conmigo. Pedro podría haberse convertido en un discípulo discreto después de eso. Podría haberse quedado en las sombras, ayudando sin destacar. Pero no. Poco tiempo después, estaba predicando a miles de personas, siendo un líder y convirtiéndose en uno de los mayores pilares de la iglesia. El mismo hombre que un día tuvo miedo de admitir que conocía a Jesús, ahora estaba dispuesto a morir por él. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que Pedro dejara de ser un hombre impulsivo y temeroso para convertirse en un líder valiente? La respuesta está en una palabra: confianza. Pedro aprendió a confiar no solo en Jesús, sino en lo que Jesús veía en él. Se dio cuenta de que su identidad no estaba basada en sus fallas, sino en el llamado que Dios tenía para su vida. Y aquí es donde muchos de nosotros nos estancamos. Creemos que Dios nos perdona, pero no podemos perdonarnos a nosotros mismos.
Nos sentimos indignos, incapaces, como si aún lleváramos una etiqueta de fracaso. Pero Jesús no restauró a Pedro para que volviera a ser el mismo de antes. Lo restauró para que se convirtiera en alguien aún mayor. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en tu pasado? ¿Cuántas veces has dejado que un error, una falla o una decepción definieran tu vida? Tal vez hayas intentado seguir adelante, pero ese recuerdo siempre vuelve para recordarte quién fuiste y no quién puedes ser. Pero aquí está la verdad. Si Dios no te define por tu pasado, ¿por qué deberías hacerlo tú? Pedro fue llamado de vuelta para un propósito, y esa misma voz que llamó a Pedro sigue llamándote hoy. Dios no quiere que solo cargues tus cicatrices. Él quiere que uses tus cicatrices para testificar de la transformación que Él ha hecho en tu vida. Recuerda que antes de negar a Jesús, Pedro era impulsivo, hablaba sin pensar, y muchas veces tomaba decisiones sin reflexionar. Pero después de la restauración, seguía siendo audaz, pero ahora esa audacia tenía dirección. Aún hablaba, primero, pero ahora sus palabras estaban llenas del Espíritu Santo. La restauración de Dios no nos hace perder nuestra esencia. Nos moldea para que podamos usar quienes somos de la mejor manera posible. ¿Y sabes cuál es la prueba definitiva de esto? El día de Pentecostés. Poco tiempo después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando algo extraordinario sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego, y todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Eso llamó la atención de una multitud, que quedó confundida y quería entender lo que estaba sucediendo. ¿Y quién fue el primero en levantarse y hablar? Sí, Pedro. El mismo Pedro que había negado a Jesús días antes. Pero ahora algo era diferente. Ya no tenía miedo. Se levantó ante miles de personas y declaró: Este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó, y nosotros somos testigos de esto. Habló con tanta autoridad, tanta convicción, que 3,000 personas se convirtieron ese día. 3,000 vidas fueron transformadas porque Pedro decidió dejar el pasado atrás y abrazar el llamado de Dios. Ahora dime, ¿y si Pedro se hubiera quedado atrapado en su error? ¿Y si hubiera decidido que no era digno de hablar sobre Jesús? ¿Y si hubiera dejado que el peso de la culpa lo silenciara? Tal vez esa multitud nunca hubiera escuchado la verdad. Y ahora te pregunto, ¿te estás silenciando por algo que sucedió en tu pasado? ¿Acaso Dios tiene algo increíble para hacer a través de tu vida, pero aún estás atrapado en tus fallas? Hoy, Dios te está llamando a salir de la orilla y volver al propósito. No importa lo que sucedió antes. No importa cuántas veces fallaste. Lo que importa es lo que eliges hacer a partir de ahora. Porque la verdad es esta: Dios no te llamó a vivir de recuerdos de lo que podría haber sido. Te llamó a vivir la plenitud de lo que aún puede ser. Y por eso quiero desafiarte. Si sientes que es hora de dejar el pasado atrás y abrazar lo que Dios tiene para ti, escribe en los comentarios: Señor, acepto tu llamado. Vamos a declarar juntos que no somos definidos por nuestro pasado, sino por el propósito que Dios tiene para nosotros. Antes de finalizar, aprovecha para dejar tu me gusta y suscribirte al canal. En el próximo segmento, hablaremos sobre cómo transformar esta decisión en un estilo de vida y dar el próximo paso hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Llegamos al final de nuestro mensaje, y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo lo que has escuchado hasta aquí? Porque reflexionar sobre nuestras memorias, sobre nuestra historia, y sobre lo que Dios puede hacer a través de ellas es maravilloso. Pero hay algo aún más importante: la decisión de seguir adelante. La historia de Pedro nos enseña que no basta con ser restaurado, es necesario elegir caminar en la restauración. Dios no nos restaura para que volvamos a vivir como antes. Él nos restaura para que podamos vivir algo más grande. Y esta es la gran diferencia entre quien solo escucha un mensaje y quien lo transforma en acción. Mucha gente siente el toque de Dios, se da cuenta de que necesita cambiar, pero aún así continúa en el mismo lugar. ¿Qué nos impide? ¿El miedo? ¿La duda? ¿La culpa? Pero déjame decirte algo profundo. El propósito de Dios en tu vida es mayor que cualquier error de tu pasado. Pedro pudo haber elegido vivir escondido, pero eligió ser un líder.
Eligió ser un pescador de almas. Eligió confiar más en la promesa de Jesús que en su propia historia de fracasos. Y es esa elección la que cambia todo. Es esa decisión la que define si nos quedamos atrapados en lo que pasó o si avanzamos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dar ese paso? Porque tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo salgo del lugar? ¿Cómo transformo esta decisión en acción? Te voy a mostrar 3 verdades poderosas que aprendimos de Pedro y que pueden guiarte a vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. 1. Elige confiar más en lo que Dios dice sobre ti que en lo que tu mente dice. Pedro cometió errores, pero Jesús siguió creyendo en él. Cuando miramos nuestro pasado, tendemos a definirnos por nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras fallas. Pero Dios nos mira y ve lo que podemos llegar a ser. Nos llama por nuestro nombre, no por el error. Nos define por el propósito, no por el pasado. Si Pedro hubiera escuchado solo su culpa, se habría rendido. Pero eligió escuchar la voz de Dios. Y hoy, Dios te está preguntando, ¿estás listo para confiar en lo que yo digo sobre ti? Elige avanzar, incluso sin sentir que estás listo. Pedro no esperó a sentirse digno para predicar el día de Pentecostés. Simplemente se levantó e hizo. Entendió que el llamado de Dios no depende de cómo nos sentimos, sino de nuestra disposición a obedecer. Y esta es una trampa que muchas veces nos atrapa. Pensamos, cuando esté más preparado, cuando me sienta más fuerte, cuando esté sin dudas, entonces seguiré el llamado de Dios. Pero la verdad es que nunca nos sentimos completamente listos. Y Dios no necesita de tu perfección, necesita de tu disponibilidad. Así que, si estás esperando el momento adecuado para comenzar, déjame recordarte algo. El momento adecuado es ahora. Elige transformar tu historia en un testimonio poderoso. Tu pasado puede atraparte, o puede convertirse en un testimonio que libere a otras personas. Pedro pudo haber escondido su negación de Jesús. Pudo haber fingido que nada ocurrió. Pero, al contrario, usó su historia para mostrar al mundo el poder de la gracia y la restauración de Dios. Y esta es la verdad. Las cicatrices que intentamos ocultar pueden ser exactamente las que Dios quiere usar para sanar a otros. Ahora piensa, ¿y si tu testimonio puede ayudar a alguien? ¿Y si lo que Dios ha hecho en tu vida es lo que alguien necesita escuchar para encontrar esperanza? ¿Y si tu historia, por difícil que haya sido, es el canal por el cual Dios quiere tocar otras vidas? Pedro eligió contar su historia. Eligió usar su pasado como un puente hacia el futuro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tu vida para algo más grande? Ahora es contigo. Ahora llegamos a la parte más importante de todo esto, tu decisión. Puedes terminar este video y seguir con tu vida como antes. O puedes decidir dar un paso de fe y decir, Señor, acepto tu llamado. Si este mensaje habló a tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a un nuevo tiempo, deja esta frase en los comentarios. Escribe, declara esto. Haz de este momento un hito en tu camino espiritual. Si quieres, también comparte un recuerdo que Dios está transformando en algo poderoso en tu vida. Tu historia puede inspirar a alguien que necesita escuchar exactamente eso hoy. Y antes de terminar, quiero orar contigo. Una oración para sellar esta decisión, Padre. Gracias por cada persona que escuchó este mensaje hasta el final. Gracias porque tú eres un Dios que restaura, que transforma y que nos llama a algo más grande. Oro para que cada corazón que siente este llamado tenga el valor de dar un paso de fe. Que toda culpa, toda duda, todo miedo sean quebrados ahora por el poder de tu amor. Y que a partir de hoy, esta persona viva no más atrapada en su pasado, sino guiada por tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Antes de irte, si este mensaje te tocó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así, seguirás recibiendo contenidos que fortalecerán tu fe y te inspirarán a vivir el propósito que Dios tiene para ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.